Mi nombre es Yorel Ticlavilca, FAE de Sanfor Latinoamérica, y en este módulo vamos a revisar tres funciones relacionadas con la protección y recuperación de máquinas virtuales dentro de Sanfor HCI: VM Snapshot, VM Backup y CDP. A lo largo de la presentación vamos a revisar tanto la parte conceptual como la configuración dentro de la plataforma para entender en qué escenario utilizar cada una de estas tecnologías. La presentación está dividida principalmente en dos partes. En la primera parte vamos a revisar snapshot de VM y backup de VM, donde veremos sus diferencias, los tipos de snapshot disponibles, las políticas y posteriormente las opciones de backup. En la segunda parte vamos a revisar CDP de VM, que veremos más adelante como otro mecanismo de protección de datos. Empezamos entonces con la primera parte del módulo, que corresponde a Snapshot de VM y Backup de VM. Antes de entrar directamente a la configuración, primero vamos a entender cuál es la diferencia entre ambos mecanismos, porque aunque los dos permiten recuperar una máquina virtual, funcionan de manera diferente. Primero tenemos el Snapshot, un escenario bastante común es que tengamos que realizar algún cambio importante sobre una máquina virtual, por ejemplo, una actualización del sistema operativo. Antes de hacer ese cambio, podemos generar un snapshot para tener un punto al cual regresar si algo sale mal. En este caso, podríamos realizar un rollback hacia el snapshot anterior. Sin embargo, hay que entender una limitación importante. El snapshot está asociado a la imagen de disco de la propia máquina virtual. Por eso, si esa imagen de disco se corrompe, tampoco podremos recuperar el snapshot. En cambio, un backup funciona de manera diferente. El backup es independiente de la máquina virtual y puede almacenarse en otra ubicación como un archivo. Además, un backup corresponde a una copia completa de la máquina virtual, por lo que normalmente requiere mayor capacidad de almacenamiento que un snapshot. Entonces, de manera resumida, el snapshot nos sirve principalmente como un punto rápido de retorno antes de realizar cambios, mientras que el backup nos proporciona una copia independiente de la VM para recuperación. Ahora entrando específicamente a los snapshots, imaginemos nuevamente el escenario del cliente. El cliente tiene una máquina virtual en producción y necesita realizar una acción que pueda generar algún riesgo. Por ejemplo, actualizar el sistema operativo invitado. Como existe la posibilidad de que después de la actualización la VM presente algún problema, podemos crear previamente un snapshot. Si ocurre una falla, podemos regresar la VM al estado capturado en ese snapshot. Un punto importante que debemos recordar es que Sanford permite crear como máximo 7 snapshots por cada máquina virtual. Tipos de snapshot de VM. Dentro de Sanford HCI tenemos dos tipos de snapshot. El primero es el Disk-Based Snapshot o snapshot basado en disco virtual. Este snapshot está integrado dentro de la imagen QCOW2 de la máquina virtual. A medida que se realizan cambios en la VM, el tamaño asociado al snapshot va aumentando. La ventaja es que puede utilizarse con máquinas virtual que estén ejecutándose sobre diferentes tipos de almacenamiento, pero tiene una característica importante. Aunque eliminemos el snapshot, el espacio que ocupó dentro del disco virtual no se libera directamente. El segundo tipo es el Storage Based Snapshot, introducido desde la versión 6.0.1. En este caso existen algunos requisitos. La VM tiene que estar ejecutándose sobre Virtual Storage y el clúster debe tener 3 nodos o más. A diferencia del Disk Based Snapshot, cuando eliminamos un Storage Based Snapshot, el espacio utilizado sí puede ser liberado. Además, para un clúster de 3 nodos o más utilizando Virtual Storage, este es el tipo de snapshot utilizado de manera predeterminada. Resumiendo, Disk-Based, mayor compatibilidad de almacenamiento, pero el espacio no se recupera simplemente eliminando el snapshot. Storage-Based requiere Virtual Storage y mínimo 3 nodos, pero tiene una mejor gestión del espacio. También tenemos el concepto de Snapshot Consistence Group. Esta función es útil cuando no queremos proteger únicamente una VM aislada, sino varias máquinas virtuales que forman parte del mismo servicio. Por ejemplo, escenarios como Oracle Rack o ambientes donde una aplicación está distribuida entre diferentes VMs. También se soportan snapshots cuando existen discos compartidos. Dentro de un único Consistence Group podemos agregar hasta 64 máquinas virtuales. Después podemos crear el snapshot tomando como objeto todo el grupo, de manera que las máquinas relacionadas queden protegidas dentro del mismo proceso. También se soporta realizar una operación de clonación sobre el grupo de consistencia. En la interfaz esto lo encontramos en Reliability Snapshots Consistency Group, y desde aquí podemos crear un nuevo grupo mediante New Consistency Group. Políticas de Snapshot de VM. Además de crear snapshots manualmente, Sanford permite configurar Snapshot Policies. Esta función fue introducida desde la versión 6.0.1 y está pensada principalmente para VMs críticas que necesitan snapshots de forma programada.
Aquí nuevamente tenemos dos requisitos importantes. El clúster debe tener 3 nodos o más y las máquinas virtuales deben estar ejecutándose sobre Virtual Storage. La política puede aplicarse directamente a una VM o también a un Consistency Group. También podemos configurar el periodo de retención para controlar cuántos snapshots se mantienen. Otro punto bastante importante es el uso del almacenamiento. Por defecto, cuando el uso del Virtual Storage alcanza el 80%, la política de snapshot se detiene para evitar seguir consumiendo capacidad. Este umbral puede modificarse desde la opción Advanced. La ruta que vemos en la plataforma es Reliability Snapshots Snapshot Policy. Crear política tipo de snapshot. Cuando creamos una nueva Snapshot Policy, el primer paso es seleccionar qué tipo de snapshot vamos a utilizar. Tenemos nuevamente las dos opciones, Storage Based Snapshot, que aparece como recomendada cuando tenemos Virtual Storage con 3 nodos o más, y Disk Based Snapshot, que puede utilizarse en otros escenarios de almacenamiento. Un detalle importante es que no podemos mezclar tipos de snapshots en una misma VM. Por ejemplo, si esa VM ya tiene snapshot Storage Base, la nueva política deberá utilizar también Storage Base. Incluso en la captura podemos observar un ejemplo donde una VM no puede agregarse a una política Disk Base porque ya tiene Storage Base Snapshots. En el segundo paso seleccionamos qué objeto vamos a proteger con esa política. Podemos seleccionar directamente una Virtual Machine o un Consistency Group, por ejemplo, en un escenario Oracle Rack. Aquí el material vuelve a remarcar que estas políticas aplican para máquinas virtuales almacenadas sobre Virtual Storage. Seleccionamos las VMs correspondientes, las agregamos al lado derecho como objetos seleccionados y continuamos con Next. El tercer paso consiste en configurar la programación del snapshot. Tenemos tres opciones, Weekly, Daily y Hourly. Dependiendo del nivel de protección requerido, podemos definir con qué frecuencia se generará el snapshot. También tenemos la configuración de retención. Aquí debemos recordar nuevamente que el sistema puede mantener como máximo 7 snapshots. En la captura vemos además la opción Retention Settings, desde donde podemos definir durante cuánto tiempo se mantienen los snapshots y cómo se controla esa cantidad. Crear un snapshot manualmente. Hasta ahora vimos cómo automatizar snapshots mediante políticas, pero también podemos generar un snapshot manualmente. Para hacerlo vamos a Compute, seleccionamos la máquina virtual que queremos proteger y luego ingresamos a More, Take a Snapshot. Desde esta opción podemos crear directamente un nuevo snapshot de esa VM. Esto puede ser útil, por ejemplo, justo antes de realizar un cambio puntual sobre una máquina virtual. Una vez que seleccionamos Take Snapshots, aparece esta ventana. Primero tenemos el nombre del snapshot. Por defecto, Sanford genera automáticamente el nombre utilizado, la fecha y hora, aunque podemos modificarlo. También podemos agregar una descripción, aunque este campo es opcional. Después debemos seleccionar el tipo de Disk Based Snapshot o Storage Based Snapshot. Y nuevamente tenemos que considerar que los tipos de snapshot no pueden mezclarse. Si la máquina ya utiliza un determinado tipo de snapshot, debemos continuar utilizando ese mismo tipo. Finalmente hacemos clic en OK y se genera el snapshot. Recuperar o clonar un snapshot. Una vez que el snapshot ya fue creado, tenemos dos operaciones principales, Recover y Clone. La opción Recover permite regresar la VM al estado capturado en ese snapshot. La opción Clone permite crear una nueva VM a partir de ese punto, sin necesariamente afectar la VM original. La ruta también es desde Compute, seleccionamos la VM, ubicamos el snapshot correspondiente y luego elegimos Recover o Clone según el escenario. Precauciones con snapshots. Aquí es importante enfatizar las limitaciones. Primero, cuando recuperamos una VM desde un snapshot, la VM quedará apagada después de la recuperación. Segundo, el snapshot está integrado en el disco virtual QCOW2, por eso cada snapshot incrementa directamente el tamaño del disco. Tercero, si el disco donde están los datos se daña, la recuperación del snapshot puede fallar. Por eso no se recomienda crear snapshots con mucha frecuencia en VMs con grandes cambios de datos, como base de datos o servidores de archivos. También hay que recordar que los datos de RAM no se almacenan, así que cualquier dato no guardado se perderá. Introducción a Backup de VM. El backup es una función indispensable para proteger los datos porque permite copiar completamente los archivos de configuración y los discos de la VM hacia otro almacenamiento.
En Sam4HCI los backups pueden ejecutarse automáticamente según la política configurada. El primer backup siempre será completo y los siguientes serán incrementales. A partir de CLAW 6.0.0 se admite backup completo programado, archivado de backups y una nueva política de retención. ¿Desde dónde configurar backup? La configuración del backup se realiza desde Reliability, Schedule Backup, /CDP. Dentro de esa sección encontramos las políticas de backup de HCI, las políticas de copia de backup, los backups generados, repositorios y configuración general. Entonces, a diferencia del snapshot manual que vimos en Compute, la gestión de backups se centraliza desde el módulo de Reliability. Repositorio de backup. Antes de crear una política de backup, necesitamos definir un backup repository, porque este será el destino donde se almacenarán los backups. El repositorio puede ser Virtual Storage, almacenamiento local, iSCSI, FC o NFS. Sin embargo, el material indica que no se recomienda usar NFS como repositorio de backup debido a la inestabilidad del almacenamiento basado en archivos. Desde HCI 6.2.0 en adelante ya no se pueden agregar nuevas carpetas compartidas de Windows como repositorio, aunque las existentes no se ven afectadas. Política de backup. En la sección de políticas existe un default backup policy que puede seleccionar todas las VMs para backup, pero también podemos crear una nueva política personalizada según los requisitos del cliente. Por ejemplo, podemos definir qué VMs proteger, con qué frecuencia, en qué repositorio guardar el backup y qué reglas de retención aplicar. Agregar una nueva política de backup. Al crear una nueva política, el primer paso es definir la periodicidad. Podemos configurarla de forma horaria, diaria o semanal. También se define el tiempo máximo de duración de la tarea y la configuración de retención. Otra opción importante es habilitar el Periodic Full Backup, es decir, backups completos programados. Esto puede consumir más recursos y almacenamiento, pero ayuda a reducir la cadena de backups, disminuir procesos de fusión y mejorar la velocidad de recuperación. Retención de backups. Aquí configuramos cuánto tiempo se conservarán los backups. El ejemplo indica que se conservan todos los backups de los últimos 3 días. Luego, para backups mayores a 3 días y hasta una semana, se conservan uno por día. Después, los backups más antiguos pueden fusionarse para liberar espacio. Un punto importante es que el sistema conserva al menos 5 backups para mantener la confiabilidad de los datos de la VM. También vemos el concepto de Max Backup Chain Length, que ayuda a controlar la longitud de la cadena de backups. Seleccionar máquina virtual. En el segundo paso de la política seleccionamos las VMs que serán protegidas. Un detalle importante: si una VM se asocia a una nueva política de backup, será eliminada de la política de backup predeterminada. También aparece una advertencia: CDP y Schedule Backup no son válidos para VMs que tienen discos espejados directamente desde discos físicos o compartidos cuando no es mediante File System. Seleccionar repositorio de backup. En el tercer paso seleccionamos el repositorio donde se almacenará el backup. Aquí también aparece la opción de archivar el backup hacia otro data store, pero para habilitar esta función se requieren dos repositorios de backup. Es decir, si solo tenemos un repositorio disponible, no podremos usar la opción de archivado hacia otro data store. Seguimiento de backups. En la pestaña Backups, el usuario puede monitorear el estado de los backups de VMs. Aquí se puede revisar información como el tamaño del backup, la cantidad de backups generados, el último backup realizado, el repositorio utilizado y la política asociada. Esta parte es útil para operación diaria porque permite validar si las VMs realmente están siendo protegidas correctamente. Recuperar un backup. Para recuperar una VM de este backup, seleccionamos la VM respaldada y hacemos clic en Recover. El sistema permite elegir el método de recuperación. La opción recomendada es crear una nueva VM de este backup porque así la VM existente no se ve afectada. También existe la opción de sobreescribir la VM existente, pero esta opción es más riesgosa porque impacta directamente sobre la máquina original. Después seleccionamos la ubicación de destino y se confirma la recuperación. Copia de backup. Finalmente, la copia de backup es una función introducida en HCI 6.7.0. Su objetivo es aumentar la confiabilidad copiando el backup hacia otro data store o almacenamiento. Esto es útil cuando queremos tener una segunda copia en otro destino, reduciendo el riesgo de depender de un único repositorio. Pero hay una limitación: en la versión actual, la copia de backup no admite almacenamiento local como data store destino. Ahora entramos a la segunda parte del módulo, que corresponde a CDP de máquinas virtuales o Continuous Data Protection. La idea principal de CDP es ofrecer una protección mucho más granular que un backup tradicional, especialmente para sistemas críticos donde perder incluso algunos minutos de información puede representar un problema importante. ¿Por qué necesitamos CDP? Para entender la necesidad de CDP, primero pensemos en un backup tradicional. Normalmente una estrategia de backup puede tener un RPO mínimo de 1 hora. Eso significa que
Si hacemos un backup cada hora y ocurre una falla justo antes del siguiente backup, podríamos perder prácticamente una hora de información. Para muchos servicios esto puede ser aceptable, pero para sistemas críticos no necesariamente. Por eso para SSDP necesitamos una protección con una granularidad mucho mayor, especialmente para aquellos sistemas donde la pérdida de información debe reducirse al mínimo. También se menciona que las soluciones tradicionales de SDP pueden ser complejas, costosas y requieren almacenamiento adicional. Sanford busca simplificar esa implementación dentro de HCI. En resumen, el backup tradicional es recuperación basada en puntos relevantes separados en el tiempo y CDP permite trabajar con cambios de I/O mucho más frecuentes y por lo tanto recuperar información con mayor granularidad. Implementación de CDP con almacenamiento externo. Ahora vemos una de las arquitecturas de implementación y esta es la recomendada. Tenemos un almacenamiento físico externo conectado a la plataforma HCI mediante FC o iSCSI. En ese almacenamiento externo debemos configurar dos LUNs. LUN1 utilizada como ubicación del backup y LUN2 utilizada para almacenar los logs de actividad de I/O de CDP. Primero montamos ambas LUNs en HCI, luego las agregamos con almacenamiento y configuramos el correspondiente pool de backup. Finalmente en la política de CDP definimos LUN1 para backups y LUN2 para los logs de I/O. La ventaja de este diseño es que estamos separando físicamente la información de backup y los logs de actividad. Backup externo y logs de CDP en Virtual Storage. Existe una segunda arquitectura, aquí también utilizamos almacenamiento externo mediante FC o iSCSI, pero únicamente necesitamos una LUN. Esta LUN se utiliza como destino del backup, esta LUN se utiliza como el destino del backup. En cambio, los logs de actividad de I/O de CDP se almacenan directamente en el Virtual Storage de HCI, entonces la diferencia con la arquitectura anterior es sencilla. En la primera, backup y logs de CDP están en el almacenamiento externo separado. En esta segunda opción, el backup está fuera, pero los logs permanecen dentro del almacenamiento virtual de HCI. Configurar una política de CDP. Ahora vamos a revisar la configuración. El primer paso se realiza directamente desde la máquina virtual. Vamos a Compute, ubicamos la vía que queremos proteger y seleccionamos More Backup/CDP Policy. Desde aquí podemos configurar qué tipo de protección tendrá esa máquina virtual. Seleccionar Continuous CDP. Al ingresar a Backups/CDP Policy encontramos dos modalidades. Schedule y seleccionamos Continuous CDP. Después podemos seleccionar una política existente o hacer clic en New CDP Policy para crear una nueva. En esta misma pantalla aparecen además parámetros relacionados con el repositorio de los logs de I/O, el tamaño máximo de estos logs y el límite de caché. Configuración de la política CDP. Aquí tenemos varios parámetros importantes. Primero está I/O Activity Logs Retention Period. Este parámetro determina durante cuánto tiempo Sanford HCI conservará los logs de actividad de I/O antes de limpiarlos. En el ejemplo está configurado en 24 horas. Después tenemos I/O Activity Login Interval. Podemos registrar la actividad de I/O en intervalos de 1 segundo o 5 segundos. Esto es precisamente lo que permite que CDP tenga una granularidad mucho mayor que un backup tradicional. Luego tenemos Backup Periodic, que indica cada cuánto se realizará el backup programado. Finalmente también configuraremos el Backup Retention Period, que determina cuánto tiempo se conservan estos backups. Tenemos que diferenciar dos cosas. Por un lado están los backups periódicos y por otro lado los logs de actividad de I/O que CDP va registrando continuamente. En el siguiente paso seleccionamos las máquinas virtuales que van a estar protegidas por esta política CDP. Elegimos las VMs disponibles y las agregamos a las secciones seleccionadas. Aquí aparece nuevamente una consideración importante. Los discos físicos o discos compartidos mapeados directamente hacia la VM no soportan protección mediante CDP o backup. Después de seleccionar las VMs correspondientes, continuamos con Next. Repositorio de backups I/O logs. Ahora tenemos que seleccionar dónde se almacenará cada componente. Primero configuramos el backup repository, es decir, el pool de almacenamiento donde quedarán los backups. Después tenemos el I/O Activity Log Repository, que corresponde al almacenamiento de los logs utilizados por CDP. Para los logs tenemos dos modalidades: One for All, utilizar un mismo repositorio para todas las VMs, o One for Each Virtual Machine, configurar el repositorio individualmente para las VMs seleccionadas. También podemos establecer el tamaño máximo de los logs de actividad de I/O para cada VM.
Nombre y finalización de la política. Después configuramos el nombre de nuestra política CDP. Podemos agregar también una descripción para identificar fácilmente cuál es su propósito. Finalmente llegamos al resumen de configuración. Aquí debemos verificar parámetros como periodicidad de backup, repositorio de backup, retención de los logs de I/O, repositorio de logs, tamaño máximo de logs. Si todo es correcto, hacemos clic en OK y la política queda creada. Recuperación mediante CDP. Interfaz de recuperación CDP. Ahora que ya sabemos configurar CDP, vamos a la recuperación. Para acceder a la interfaz debemos entrar al summary de la máquina virtual y posteriormente a la sección de Backup and CDP. Aquí podemos observar una línea de tiempo donde aparecen tanto los backups como las actividades de I/O. La interfaz nos permite seleccionar un rango de tiempo y buscar el punto que queremos utilizar para recuperación. En la parte inferior también podemos ver los diferentes registros de I/Os generados y opciones como View File o Recover. Backup Lock. Dentro de esta interfaz también tenemos la opción de Backup Lock. Cuando habilitamos, estamos evitando que un determinado backup y sus logs de I/O relacionados sean eliminados automáticamente cuando termine el periodo de retención. Esto puede ser útil cuando existe un punto de recuperación que queremos preservar específicamente. Además, los backups manuales tienen backups logs activados de manera predeterminada. Recuperar mediante CDP. Para iniciar la recuperación seleccionamos el punto deseado y hacemos clic en Recover. Tenemos dos métodos. El primero es Create a New One, que es la opción recomendada. En este caso se crea una nueva VM utilizando el estado específico de I/O seleccionado y la VM original no se ve afectada. La segunda opción es Override Existing One. Aquí se sobrescribe la VM actual utilizando ese estado específico. Por eso, si queremos realizar una recuperación inicialmente más segura, normalmente preferiremos crear una nueva VM y validar primero su funcionamiento. Destino de recuperación. En el siguiente paso definimos dónde se recuperará la VM. Podemos configurar el nombre de la nueva máquina virtual y seleccionar Group, es decir, el grupo donde quedará ubicada, Data Store, donde estarán sus datos, y Run on Node, que significa en qué nodo se ejecutará. Una vez definidos estos parámetros, confirmamos con OK y comienza el proceso de recuperación. Prueba de recuperación de archivos. CDP no solamente permite recuperar una VM completa, también podemos realizar recuperación a nivel de archivos. Para demostrarlo, el procedimiento de prueba consiste en crear un archivo de texto dentro de la máquina virtual y después de aproximadamente un minuto eliminarlo. Por ejemplo, en la captura tenemos un archivo llamado cdp-test. La idea es simular que un usuario eliminó accidentalmente un archivo y necesitamos recuperarlo. Recuperar el archivo eliminado. Ahora regresamos a la interfaz de CDP y buscamos el momento específico anterior a la eliminación. Seleccionamos el correspondiente registro de actividad de I/O y hacemos clic en View File. Ahí podemos navegar por el sistema de archivos del avión correspondiente a ese momento. Como vemos en el ejemplo, aparece nuevamente el archivo cdp-test.txt que hayamos eliminado. Podemos seleccionarlo y utilizar Download File para descargarlo al equipo desde donde estamos administrando HCI. Esto nos permite recuperar archivos específicos sin necesidad de restaurar completamente toda la VM. Para cerrar el módulo podemos resumirlo en 3 puntos. Primero, vimos Snapshot de VM donde revisamos la diferencia entre Disk Based y Storage Based Snapshot, las políticas de Snapshot y cómo hacer rollback. Segundo, vimos Backup de VM incluyendo repositorios, políticas, retención y recuperación. Y finalmente vimos CDP donde tenemos una protección mucho más granular utilizando los logs de actividad de I/O, además de recuperación tanto a nivel de VM como a nivel de archivos. Y con esto finalizamos este módulo de Snapshot de VM, Backup de VM y CDP en Sun4 HCI. Muchas gracias por su atención.